Durante gran parte de mi vida me enseñaron que María no era más que una mujer más. Una sirvienta obediente, sí, pero no más que eso. Madre de Jesús, pero no madre mía. Menos todavía madre de la iglesia. Eso, según me decían, no estaba en la Biblia. Así crecí. Por eso, cuando empecé esta serie sobre la Virgen María, sabía que esta parte iba a costarme más que las demás. No por falta de argumentos, porque si querés, sí, se puede demostrar con la Biblia y con la historia que María es la madre de la iglesia, pero demostrarlo no basta. Vos podés estudiar, vos podés razonar, podés citar versículos, mostrar tipologías, patrones, símbolos. Podés demostrar que esa mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, coronada con 2 estrellas, es la misma que trajo al mundo al Hijo varón, el que regirá las naciones. Y podés demostrar que esa mujer es también perseguida por el dragón y que su descendencia somos nosotros, los que guardamos los mandamientos de Dios y damos testimonio de Jesús. Todo eso se puede demostrar con el texto. Es verdad, y en realidad toda esta serie hasta ahora nos hemos dedicado a eso. Pero hay algo que no te lo enseña la teología. Hay algo que no podés experimentar solo leyendo libros. Porque por más que lo entiendas con la cabeza, si el corazón no se deja alcanzar, no hay conversión verdadera. Y eso me pasó con María como madre. Eso es lo que te quiero contar hoy. Durante siglos te vendieron una historia distorsionada. Te dijeron que Roma cayó, que la iglesia se corrompió, que la verdad estuvo perdida hasta que un monje alemán la redescubrió. Pero ¿qué pasaría si te dijera que todo eso es falso? Bienvenido a Catolicismo sin filtro. Aquí no endulzamos la verdad, aquí desarmamos mitos, exponemos mentiras y restauramos la historia como realmente fue. Yo te puedo hablar de María como la nueva Eva, como el arca de la alianza, como la mujer del Apocalipsis. Todo eso se puede argumentar, y lo hice muchas veces. Es más, toda esta serie estuvo dedicada a argumentar estas cosas desde la Biblia y la patrística. Pero hablar de María como madre no es algo que se puede fingir. No se puede hablar de una madre si uno se siente huérfano, porque uno puede conocer muchas doctrinas, pero hasta que uno no se reconoce hijo, María seguirá siendo una figura externa, lejana, teológica, y no una presencia viva, real y maternal. La maternidad de María no se puede explicar desde afuera, tiene que pasarte, tenés que vivirlo, tenés que dejar que ella te adopte, como Juan al pie de la cruz. En mi caso fue recién cuando dejé de resistirme a ese abrazo que logré entender todo lo demás. Durante años, enseñar la Biblia fue una parte central de mi vida como protestante. Me había sumergido en cartas como Romanos, Gálatas, los escritos paulinos. Incluso en el complejo mundo de los atributos de Dios, era riguroso, meticuloso, iba renglón por renglón, verso por verso, siempre buscando que nada quedara sin ser abordado. Pero hubo una enseñanza que cambió todo, que me dio vuelta, aunque no como yo esperaba, y fue en el Apocalipsis. El Apocalipsis nunca fue un libro que me entusiasmara mucho enseñar. Demasiado simbolismo, demasiado usado por las sectas, demasiado católico. Aunque en ese momento no lo percibía tan así, pero sí. Pero acepté el pedido de una iglesia que quería estudiar el Apocalipsis conmigo, y fue allí donde, sin saberlo, empezó un terremoto interior que terminaría por derribar las murallas que yo mismo había edificado contra la Virgen María.
Al principio tenía un plan bien claro. Sabía lo que quería enseñar, cómo explicarlo y sobre todo qué temas evitar. Pero el texto bíblico, si uno se atreve a leerlo sin filtros, no se deja domar tan fácilmente. Semana tras semana, capítulo tras capítulo, las palabras comenzaron a cobrar vida propia. Ya no se trataba de lo que yo quería enseñar, sino de lo que el texto estaba gritándome con una claridad que yo nunca antes había querido escuchar. Vi lo que nunca antes había querido ver, la intercesión de los santos, la comunión entre la iglesia en el cielo y la iglesia en la tierra, la liturgia celestial y especialmente esa figura femenina que comenzaba a aparecer con más fuerza a medida que me acercaba al capítulo 12. A decir verdad, los capítulos 4 y 5 me sacudieron. Vi por primera vez a los 24 ancianos no como un símbolo decorativo, sino como lo que realmente eran, santos glorificados que presentan nuestras oraciones ante el trono de Dios. Ellos tenían nuestras oraciones. ¿Cómo las habían recibido? ¿Desde cuándo los santos en el cielo están activos en favor de la iglesia en la tierra? A medida iba leyendo y lo tenía que enseñar y lo estaba esquivando, todo eso me incomodaba profundamente. Lo esquivé como pude, me enfoqué en otros aspectos del texto, cambié de tema. Nadie se dio cuenta, supongo yo, excepto yo. Y entonces llegó esa noche, el capítulo 12. Había preparado todo, notas, bosquejos, argumentos, pero apenas empecé a leer el texto en voz alta, todo se vino abajo. La mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, coronada de estrellas, no era una figura simbólica cualquiera. Era ella. Y yo lo sabía. Aunque todo en mi formación protestante gritaba que debía rechazar esa interpretación, algo en mí se quebraba por dentro y no lo podía contener. Las palabras que había preparado, lo que quería enseñar, me sonaba hueco, eran palabras vacías. Las explicaciones que alguna vez me habían convencido se desmoronaban. Esa noche no pude terminar la enseñanza. Inventé una excusa, corté la reunión, me fui antes de tiempo. Nunca más volví a enseñar ese libro. Cancelé todo, cerré el cuaderno. Me fui a dormir perturbado y profundamente conmovido y no entendía por qué. Mi tradición pesaba demasiado. No estaba preparado para aceptar lo que mis ojos veían y lo que mi alma empezaba a intuir. Pero ya era tarde. La imagen de la mujer coronada en los cielos había quedado impresa en mi mente y sobre todo en mi corazón. Ella había comenzado su obra, no con argumentos, no con milagros, no con visiones, sino con su presencia silenciosa, firme, maternal. Yo todavía no la conocía, pero ella ya me había reconocido como hijo. Ya para ese entonces, yo ya no sabía cómo orar. Literalmente, me sentaba y no podía decir nada, me arrodillaba y me quedaba en silencio. No porque estuviera contemplando ni meditando, sino porque no me salía nada. Era como si me hubieran sacado las palabras, las emociones, las ideas, todo. Sentía que lo que dijera iba a ser mentira, que no podía acercarme a Dios sin estar mintiendo. Y por eso no me acercaba. Hablaba de Él, predicaba sobre Él, escribía sobre Él constantemente, debatía acerca de Él. Pero no le hablaba. No le hablaba a Él, no podía, no tenía una relación viva, no había intimidad, no había vulnerabilidad. Era solo teoría, solo ruido. Me daba miedo el silencio porque sabía que en ese silencio no había presencia, había hueco, había sequía, había bronca. Sí, bronca. Hasta que un día, ya desesperado, me animé a pedirle algo, no mucho, 3 cosas. Le dije al Señor, si querés que dé un paso más,
Habían 3 cosas que tenían que pasar. Mandame un sacerdote, haceme cambiar de verdad y llamame sin vueltas a ser católico. Lo dije sin mucho entusiasmo, lo dije como quien lanza una última plegaria medio incrédula, pero Dios me escuchó y me respondió en los 3 frentes, así de una, como si ya hubiese estado preparado para concedérmelo desde hacía rato y solo esperaba que yo me rindiera y se lo pidiera. Pero había algo que no podía destrabar. Había algo que me tenía trabado desde el principio. María. La Virgen María era el filtro imposible, la piedra en el zapato, el límite entre lo católico y lo protestante que no podía cruzar sin sentirme un traidor. Yo la había desarmado con argumentos. Había aprendido a minimizarla, a volverla un adorno del pesebre. Decía que era la madre del Señor, pero no creía en realidad, en el fondo de mi corazón, que tuviese algo que ver con nosotros, mucho menos conmigo. Sí, yo decía lo mismo que muchos protestantes hoy. Sí, fue la madre del Señor y ahora está muerta y se pudrió en algún lado. Obviamente no me animaba a mirarla, menos aún a hablarle. Pero algo comenzó a quebrarse. Empecé a ver testimonios de gente que rezaba el rosario. Y no eran devociones simplonas, no era gente con la fe en piloto automático. No, eran personas cultas, profundas, firmes, personas que sabían lo que hacían y sabían por qué. Y lo más desconcertante de todo para mí era que oraban con alegría. Había gozo, había paz, y yo no tenía ninguna de esas 2 cosas. Hasta que un día me animé. Lo hice con miedo, con un poco de pudor, con 1000 dudas teológicas, pero me animé. Me dije a mí mismo, no estoy adorando a María, no estoy inventando una intermediaria nueva, solo estoy repitiendo palabras de las Escrituras. Estoy contemplando la vida de Cristo por medio de los ojos de la que mejor lo conoció. Así me convencí. Y lo recé, el rosario entero. Con torpeza, con distracción, pero con el alma en carne viva. Y algo se rompió. Algo invisible pero real se rompió. Como si el alma endurecida durante años finalmente se hubiera ablandado. Como si la oración de tantos otros estuviera sosteniéndome. Como si una madre me estuviera enseñando a orar, como un niño que recién empieza todo de nuevo. No fue una experiencia mística, no tuve visiones, no tuve nada extrasensorial, pero sí hubo certeza. Certeza de que por primera vez en mucho tiempo no estaba solo. Poco a poco, muy de a poco, fui empezando a entender. No fue un golpe de iluminación, ni fue una revelación repentina. Fue un proceso lento, casi silencioso, casi invisible, pero irreversible. Desde el primer momento el Señor había querido presentarme a su madre, hacerla también mi madre, como lo hizo con el apóstol Juan en la cruz cuando le dijo el Señor: «He aquí tu madre». Esa imagen fue la que me acompañó durante mucho tiempo, aunque al principio la rechazaba. Porque me habían enseñado otra cosa, una enseñanza incompleta, limitada, que me dejaba huérfano sin esa presencia maternal. Sin embargo, esa voz interior no me dejaba en paz. Y el Papa Francisco no tenía dudas cuando decía: ningún cristiano puede sentirse huérfano. Fue entonces que comprendí que desde aquella noche en que no pude seguir con la enseñanza del Apocalipsis 12, ella había estado allí, caminando conmigo en silencio, abriendo mis ojos a realidades que antes no veía o no quería ver. Me di cuenta de que
no estaba solo ni perdido, que no estaba destinado a una vida espiritual seca o solitaria. Aprendí que María no era una figura pasiva en la historia de la salvación, ni un personaje olvidado después del nacimiento de Jesús. No, ella sigue presente, activa, intercediendo por cada uno de nosotros con un amor maternal incansable. Recordé el primer milagro de Jesús en las bodas de Caná, un milagro que no ocurrió por iniciativa propia de Jesús, sino porque María se lo pidió. Su intercesión fue clave. Él dijo, no es mi tiempo, y al final lo terminó haciendo. Su pedido fue obedecido casi con naturalidad por el Hijo. Entendí que ella sabe cómo acercarnos a Cristo, cómo obtener de Él lo que necesitamos, cómo protegernos y guiarnos en nuestro caminar. El amor de Jesús es tan grande que no solo nos da acceso al Padre, sino que nos da a su Madre para que sea nuestra Madre también, para que no nos falte ese abrazo, esa guía, ese cuidado. María es la mujer prometida en el protoevangelio, aquella a quien la serpiente antigua quiso aplastar desde el principio, pero que salió victoriosa. María es también el arca de la nueva alianza, como lo hemos dicho la semana pasada, la portadora de la vida divina, la que llevó en su seno a Dios hecho hombre. Esa es una verdad gloriosa, profunda, que todo cristiano debería conocer, meditar y celebrar, pero por sobre todas las cosas, como el Papa Francisco solía decir, María es nuestra madre. Y como madre, ella sabe cómo educarnos, cómo corregirnos, cómo acercarnos con ternura y firmeza a su Hijo. Hoy, después de todo este recorrido, después de todas las piedras de tropiezo, puedo con el corazón abierto y sin duda orar la oración que miles y millones han pronunciado a lo largo de los siglos. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.